Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? Soy Manuel López San Martín, bienvenidos al canal del Congreso, bienvenidos también a esta visión universitaria, un espacio de diálogo e intercambio de ideas entre legisladores y estudiantes universitarios. En los últimos años, el embarazo precoz en nuestro país se ha disparado a tal grado que México ocupa el primer lugar dentro de las naciones de la OCDE en este rubro. 1 de cada 5 nacimientos corresponde a un embarazo de una mujer entre los 12 y los 19 años de edad. En diferentes momentos, la Cámara de Diputados ha emitido exhortos al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud o de la Secretaría de Educación Pública genere políticas públicas para desincentivar, para combatir, para prevenir el embarazo adolescente. Pero, ¿cuáles son las políticas públicas más adecuadas? ¿De qué manera se puede combatir el embarazo adolescente? ¿Cómo se puede prevenir? ¿En dónde está fallando la legislación? ¿Hay que meterle mano? Hoy, desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, jóvenes estudiantes discuten, dialogan, intercambian opiniones con legisladores. Acompáñenme a esta visión universitaria. Arrancamos. En México existen localidades donde las madres adolescentes representan hasta 1/3 parte del total de los habitantes. ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en la Cámara de Diputados hoy con este tema, ya lo vieron, interesante, importante, que toca aristas de salud, de educación, de políticas públicas de mediano y de largo alcance, sin lugar a dudas. Vamos a platicar del embarazo precoz. Le agradezco muchísimo a los estudiantes que nos acompañan, que dieron la vuelta desde la UNAM, de la Facultad de Ingeniería. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por estar aquí en la Cámara de Diputados. A usted por vernos. 2 legisladores nos acompañan. Si no tienes inconveniente, primero las damas, diputado. Muchas gracias. Bienvenidos a la Cámara, bienvenidas a la Cámara de Diputados. Es un gusto tenerlos aquí. Yo soy Rocío García Olmedo, soy diputada por el Distrito 13, con cabecera en Atlisco, del Estado de Puebla. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, Manuel. Te agradezco mucho la invitación. Gracias. Mi nombre es René Ricardo Fujiwara Montelongo. Soy diputado por parte del Partido Nueva Alianza, originario del Distrito Federal, y tengo el privilegio también de ser una de las 22 personas que entró teniendo menos de 30 años a esta 62 legislatura. Gracias, diputado, muchas gracias. Insisto, gracias a ustedes por acompañarnos. Y arrancamos, si les parece, con la primera pregunta. Vamos con Imuris Valle. Vemos que indiscriminadamente usan el concepto de adolescente, un término rusoniano que ha cambiado con el tiempo y también en las diferentes culturas, pero que se caracteriza por describir a un ser como no acabado, que adolece, que está entre ser niño y ser adulto. Nosotros hemos discutido la necesidad de cambiar este concepto por juventudes. Esperamos que tomen en esta consideración porque pensamos que en la palabra también está el respeto. ¿Qué te parece? Cambiamos el orden, si les parece, diputado. Adecuar, digamos, estas terminologías o estos conceptos que son, pues, prácticamente universales y que son utilizados, pero que de pronto sí, cuando nos vamos al origen y a la terminología, pues quizá están extraviados o se alejan de lo que en realidad quisieran decir. Sí, bueno, pues yo creo que gran parte de lo que hacemos en la Cámara de Diputados es modificar precisamente el lenguaje, modificar el lenguaje que utilizan las leyes para ser muy claros respecto a lo que cada proceso significa. Y yo creo que son conceptos que se tienen que ir cambiando y en una mayor sensibilización. Estos conceptos que tú mismo reclamas se están utilizando, pues son conceptos con los que yo mismo me opondría. Y creo que si bien el embarazo prematuro se está dando en estos primeros niveles de edad, pues bien podríamos llamarlo juventudes, como tú estás sugiriendo, para poder también ser más amplios y más precisos
en la terminología y en lo que estamos intentando transmitir. Cuando hablamos de adolescentes bajo estos términos en los cuales hoy la ley contempla a los adolescentes, ¿en qué rango de edad están situados esos adolescentes? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las circunstancias que, pues, tristemente derivan en embarazos no planeados o en embarazos en muchas ocasiones con desinformación y con poco acceso a la salud? Así es, Manuel. La Organización Mundial de la Salud tiene perfectamente claro cuál es la definición de embarazo precoz y de embarazo adolescente. Incluso hay una división entre lo que significa adolescencia temprana, que va de los 10 a los 13 años, otra que hablan de adolescencia media, que la plantean desde los 14 hasta los 16 años, y una más que es adolescencia tardía, entre los 17 y los 19 años. Pero tenemos que ir partiendo de las definiciones oficiales para poder tratar todo esto. Y el embarazo de adolescentes, el embarazo precoz, justamente se ha venido incrementando en los últimos años. Se está hablando de incrementos incluso que van arriba de 58,000 nacimientos de niñas entre los 10 y los 14 años de edad. 58,000. Este es un incremento entre los años 2008 a 2011, que es muy delicado, que algo tenemos que hacer. Si bien el embarazo precoz lo tenemos que plantear desde la parte que tiene que ver con la salud sexual y reproductiva y todo lo que tenga que ver con ello, me parece que también tenemos que trabajar en las políticas públicas que se generen desde la educación, pero también verlo como un problema sociocultural que involucra, sin duda alguna, a las familias de cada uno de estos chicos y chicas que lamentablemente les representa un grave problema, detienen hasta su desarrollo físico. Sí. No es un problema exclusivamente de las mujeres, niñas, madres embarazadas de estas edades, sino que incorpora también toda una problemática en los niños. Ustedes han podido estructurar y han podido estudiar cuáles son los factores o los principales factores que están derivando en estos números que hoy son preocupantes, diputado. Es algo multifactorial, ¿no? Tiene que ver evidentemente con la cultura, tiene que ver también con la información, tiene que ver también incluso con las composiciones de las nuevas familias, que cada vez son menos unidas y cada vez están más dispersas. Tiene que ver mucho con la educación. Yo coincido, de hecho, con la diputada, con que esto también se tiene que remitir mucho a un tema educativo y a un tema de tabús. Creo que las víctimas, muchas veces los jóvenes o las chicas que llegan a estar embarazadas, terminan también siendo víctimas de los tabús que las rodean. Terminan no sintiéndose en la libertad de poder aproximarse a sus papás, de poder aproximarse a sus maestros, de aproximarse incluso con amigos. Poder hablar de sexualidad de manera abierta. Hablar de sexualidad de manera abierta. Yo creo que en los países en los que uno o le va quitando este tipo de tabús, en las que empezamos a ver todo esto como parte de la propia naturaleza y como parte de nuestras propias realidades sociales y de nuestras diferentes edades, entonces de verdad podemos empezar a encontrar puntos en común o nuevas soluciones. Y de hecho hay algunas iniciativas que están en trabajo y que están procesando para buscar que los hombres que embarazan a alguna chica estén obligados a responsabilizarse por ello a partir de una prueba de DNA que compruebe la paternidad, porque creo que también es parte de lo que nos corresponde como hombres, y pues también tener que dar la cara y tener que responder por los actos de uno. Vamos a ir a un corte, vamos a ir con más información y seguimos aquí en la Cámara de Diputados. Una de cada 2 adolescentes de 12 a 19 años que inicia su vida sexual se embaraza. Dos de cada 10 mujeres entre 15 y 19 años se ha embarazado en más de una ocasión. Seguimos, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Se incorpora a esta
discusión, a este diálogo, la diputada del PRD, Verónica Juárez Piña. Bienvenida, diputada, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de poder conversar de esos temas tan importantes que tienen que ver con niñas, con niños y con los adolescentes. Durante los últimos 2 sexenios, desde el Poder Ejecutivo Federal, se dejó de lado el tema de la sexualidad, por ejemplo, en los libros de texto gratuitos, es decir, con argumentos moralinos, conservadores. El partido en el gobierno decidió que esos temas no eran prioritarios y hoy la diputada nos compartió algunos datos de los números alarmantes del embarazo precoz, del embarazo en adolescentes. Pues parece que falló, o por lo menos falló desde la educación. ¿Cómo revertir para que, si bien no se solucione de la noche a la mañana, se acompañe en una posible solución y no tengamos datos pues tan preocupantes, tan escandalosos como estos? En este espacio es en el espacio en el que más tiempo están los adolescentes, las niñas y los niños, y por consecuencia en su instrucción deben de recibir todo lo referente a la edad sexual, a la educación sexual, pero aún más, sin tabús, sin miedo, que llamemos a las cosas por su nombre, que podamos hablar con toda claridad de qué es lo que sucede, porque finalmente en algún momento de su vida se lo van a encontrar, porque día a día las niñas y los niños, los adolescentes, tienen más acceso a los distintos medios de comunicación, al internet, y lo que ven día a día también frente a los televisores, están viendo distintos mensajes que también los provoca a tomar ciertas decisiones, no solamente personales, sino también junto con otros compañeros con los que diario están conviviendo, que tienen que ver de cómo vestirse, cómo sentirse, qué quieren hacer, y después tomar algunas decisiones que no generalmente son las más adecuadas. Pero otra de las cosas es qué es lo que están platicando todos los días en las escuelas. Por supuesto que ahí es donde se relacionan en principio. ¿Qué niña y qué niño, inclusive de primaria, no comenta en muchas ocasiones que ya tienen un novio o una novia, por ejemplo? ¿Quiénes de ellos y de ellas en la secundaria no están platicando cuando han tenido su primera relación sexual, por ejemplo? ¿Y cuántos de ellas y ellos saben, por ejemplo, cómo utilizar todos los medios anticonceptivos? O por parte del Estado, ¿qué se ha hecho para que estos medios anticonceptivos puedan estar a su alcance? Bueno, esas son algunas cuestiones que es una realidad, pero lo que debe de ser por parte del Estado una obligación es que se estén hablando de esos temas de manera muy objetiva y con personas también muy profesionales en el tema. Sin duda, y que desde el legislativo se vaya metiendo manos, se vaya legislando en la materia. Vamos con alguna pregunta más, por favor, vamos con Aline Arlet Lozano Moctezuma. En la parte de la familia, faltan esos programas donde a la familia se les diga cómo poder informarnos. Ellos estuvieron formados en otra época donde pues no existía tanto este diálogo de este tipo de temas de sexualidad. Entonces debería existir este tipo de programas donde los padres, que son los que llevan mucho, pasan la mayor parte del tiempo con nosotros, a que nos instruyan. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no existen estos programas? ¿Por qué no hay apoyo? ¿Por qué hay falta de información? Yo creo que la razón por la que no se hace, como lo mencionaba también, de hecho, Manuel, tiene que ver mucho con la moralidad o con una falsa moralidad que muchas veces se maneja desde los espacios de la toma de decisiones. En sexenios pasados, como lo mencionabas, yo no estuve tampoco involucrado dentro de esa discusión, pero sí vi y atestigué cómo mucho del contenido de la educación sexual era removido de los libros de texto. Y cómo habían incluso muchos políticos, incluso legisladores aquí en las pasadas legislaturas, que argumentaban que los libros de texto tenían que apelar mucho más a la abstención y dejar de lado realmente toda la que tenía que ver con la abstinencia, y dejar de lado todo lo que tenía que ver con los métodos de prevenir el embarazo de una manera precoz. También tiene que ver con la prioridad que estos mismos gobiernos le van dando a las chicas que resultan embarazadas. Durante los últimos años se buscó mucho eliminar cualquier tipo de apoyo que existía para las mujeres o para las chicas que resultaban embarazadas y que querían continuar con sus estudios o que querían continuar con su vida. Creo que esos dos puntos son esenciales, el ir caminando estas dos rutas. La ruta de la prevención
de a partir de la educación y la información que se le puede hacer llegar a los jóvenes y a todas las mujeres y a los hombres, el ir previniendo embarazos no deseados a una edad temprana, por un lado, pero por el otro lado, también el darle certidumbre a las chicas que ya resultaron embarazadas para que puedan continuar con sus estudios, para que puedan continuar con sus carreras, para que esto no les afecte laboralmente y no les impacte en el resto de sus carreras. Y para que puedan tomar la decisión que ellas crean la mejor, porque hoy, en pleno 2014, hay estados del país en donde las mujeres siguen siendo perseguidas, en donde están criminalizadas por decidir sobre su cuerpo. Vamos con otra pregunta más. Vamos con Iván Ruiz Ortiz. Nosotros proponemos que la educación sexual sea implementada en la educación básica, ya sea secundaria o incluso en la primaria. Para esto, nosotros sugerimos que exista personal capacitado, que sea para la óptima educación de los jóvenes, como ya se mencionó que es el término adecuado, y así como cuidar lo que es la alimentación. El ganado sabemos que tiene hormonas y estas hormonas van directamente a nuestro organismo. Esto acelera obviamente nuestros cambios. Entonces me gustaría saber qué piensan respecto a nuestra propuesta y en este caso a los alimentos, así como a la vigencia de las campañas de la Secretaría de Salud. Hoy la legislación, hoy lo que tenemos, lo que nos hemos dado como marco jurídico los mexicanos, ¿está acorde con estas necesidades, con lo que se plantea en esta pregunta? Un primer paso en esta legislatura es justamente darle al Poder Ejecutivo, desde el marco jurídico, desde el marco normativo, los elementos que le permitan ir desarrollando esas políticas públicas que incidan definitivamente en todos estos temas. Sin duda coincido en que la prevención es fundamental. Y la prevención, uno de los ejes, de los mecanismos, tiene que ver justamente, como comentabas, en relación a las campañas. Y a partir de ello, me parece que es fundamental la parte que tiene con la prevención, pero también con el conocimiento diagnosticado claramente de cómo estamos. Fíjense, el 90% de la población adolescente entre 12 y 19 años conoce o ha escuchado hablar de algún método anticonceptivo. En contraparte, la misma encuesta plantea que del total de adolescentes sexualmente activos, 14.7% de los hombres y 33.4% de las mujeres no utilizaron ningún método anticonceptivo en la primera relación sexual. A pesar de conocerlos. Regresamos con estos temas que sin lugar a dudas dan muchísimo de qué hablar. Vamos a ir con otra visión. Seguimos en esta visión universitaria aquí desde la Cámara de Diputados. Alrededor del 60% que tenemos de embarazos de 15 y 19 años de las mujeres en embarazo plantea problemas muy importantes para el desarrollo económico, para nuestros diversos grupos como son los indígenas, como son las mujeres que trabajan, como son las instituciones públicas que atienden este tipo de embarazos y que como país tenemos que dar respuesta a este planteamiento que generacionalmente para nosotros, cada quien en nuestra generación lo solucionábamos diferente. Ahora los embarazos adolescentes terriblemente están creciendo bastante. Esto tiene que ver con las condiciones de nuestro planteamiento económico como país, pero también tiene que ver con las instituciones educativas. Si nosotros planteamos que a los 15 años hay embarazos, quiere decir que desde la enseñanza secundaria hay que empezar a tomar medidas muy serias, como otros países mismos en Latinoamérica han tomado, por ejemplo, como en Venezuela, como en Cuba o en Argentina. Tenemos que ser muy conscientes de ese problema porque en la medida en que la mujer trabaja o en la medida en que la mujer es el único sostén familiar sin la presencia del hombre, tiene que ver, los valores familiares tienen que plantearse de diferente manera para que podamos enfrentar este problema terrible que se nos está viniendo encima. Ya no es nada más la juventud que tenga ellos que ver
a quién atender, porque desgraciadamente el desarrollo mundial también hace falta que los jóvenes crean en algo, crean en líderes, crean en gente que ellos puedan tener arrastre con su opinión, no solamente los que tienen acceso a la televisión y a la radio, sino simplemente en medios académicos, en medios alternativos, y eso es importante para que podamos educar a una juventud ávida de nuevos valores y nuevos planteamientos que tienen ahora nuestro mundo contemporáneo. Hay que tomar muy en cuenta los diversos procesos para un indígena, para una persona urbana y para un proceso que están universitarios es muy diferente porque es doloroso, pero es que en general a todos nos está correspondiendo y la solución debe ser diferente tanto para el campo, para urbano, como para el universitario. En México, el 61.5% de los adolescentes no utilizaron ningún método anticonceptivo en su primer encuentro sexual. Seguimos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en la Cámara de Diputados. A ver, datos, pues que contra los datos duros, poca realidad o poca ficción. El dato duro es certero. Ahora, decíamos fuera del corte, para que esto se termine, porque si se conoce, si se difunde, pero no se usan, es justo por estos temas, porque es un tema todavía tabú, en donde da pena, en donde da vergüenza, en donde el qué dirán todavía pesa mucho en una sociedad en muchas ocasiones conservadora. Vamos con otra pregunta, por favor, vamos con Javier Jiménez Rodríguez. Antes del mandato del presidente Vicente Fox, el Estado contaba con 1 hora de transmisión televisiva en televisoras. ¿Por qué se dejó de lado una transmisión tan importante en donde se pueden tomar y retomar y hablar sobre temas de cultura y sociales como lo es la sexualidad? Gracias, muchas gracias, diputada Verónica. Tú hablabas de medios, sí. Ahora vamos a trabajar en los periodos extraordinarios, en las leyes secundarias, es algo en lo que vamos a estar muy atentos, en lo que tiene que ver con los contenidos, pero también quién está participando y también qué se hace con los tiempos oficiales. Es decir, no solamente con los del Estado, con los tiempos también que tenemos la propia Cámara de Diputados y todo lo que le podamos abonar para que a través de los distintos medios de comunicación se puedan dar a conocer no solamente estos temas que son tan importantes, sino también como lo que bien comentas. Necesitamos utilizar todos los tiempos oficiales para dar a conocer los distintos programas que hay gubernamentales y los que atienden a distintas problemáticas, como en este caso tiene que ver con el embarazo adolescente, que también tiene que ver luego con el matrimonio infantil, con la muerte materno-infantil, etcétera, y para otros temas, y que tiene que ver también con los contenidos, no solamente los tiempos oficiales, tiene que ver también con lo que estamos viendo en la televisión en las distintas horas. ¿Qué estamos viendo a la hora que ven La Rosa de Guadalupe? Cuando de repente vemos un problema en donde se victimiza, revictimiza y al final hay un milagro, pareciera así, ¿no? Es decir, cómo poder tener una calidad en los contenidos de los distintos programas, respetando la libertad de expresión, que no exista censura, pero que lo que estemos viendo pues sea de calidad. Si les parece, vamos con una pregunta más que nos sirva a manera de conclusión y les pediría que fuéramos cerrando el tema. Vamos con Kevin Daniel Ruiz López. ¿Qué soluciones son las que proponen en el tema de pedofilia y pederastia que se relacionan directamente con la Iglesia Católica? Para el infante, las secuelas a corto o a largo plazo también deben de ser consideradas. El SIDA, el embarazo precoz, problemas psicológicos de orden emocional, cognitivo o de indefensión. ¿Qué soluciones o sanciones son las que se proponen? ¿Ya existen? ¿Cómo atendemos estos problemas de pedofilia, de cosas pues graves que dañan la salud, no nada más inmediata, sino que tienen secuelas de por vida? Diputada, por favor. ¿Qué estamos haciendo desde la Cámara de Diputados respecto a este tema? Que sea imprescriptible este delito de la pederastía y de la pedofilia. ¿Por qué? Porque ahora nos encontramos con víctimas que fueron abusadas precisamente y que, como ya prescribieron, pues ahora resulta que no puede haber reparación del daño. No, tiene que ser imprescriptible y tenemos que acompañar a las víctimas que fueron víctimas por sacerdotes, en estos casos particularidades. Tenemos que buscar que la complicidad también sea un delito porque hubo cómplices, hubo omisiones quienes no dijeron que estaba ocurriendo esto, en este caso particularmente de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los niños y las niñas que van a las distintas iglesias y que después son abusadas sexualmente, en nombre de Dios o de alguien superior,
Imagínate todo lo que se le está, todos los agravios que tiene físicos, psicológicos y todas las secuelas que por vida va a tener siempre. Y luego, la iglesia, pues debe de dejar de mutar a los sacerdotes, no los debe de proteger, porque lo que se está haciendo ahora es de que se los llevan de una iglesia a otra a que oren y a que vayan a meditar. No, hay que denunciarlos y hay que acompañar a las víctimas en este sentido. Diputado. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, evidentemente, estamos muy en contra del aborto, estamos muy en contra del concepto de tener que abortar, pero la única iniciativa que existe en este momento para permitir la interrupción del embarazo hasta la semana número 2 es la mía, con la idea de brindarle también a las chicas que pudieran resultar embarazadas esa posibilidad. El aborto no es algo deseable para nosotros, creemos que tenemos que prevenirlo, que la primera respuesta y el primer frente o la primera arma que tenemos hacia el embarazo precoz es la prevención, la información, la educación, pero sí creemos definitivamente que parte de nuestra DNA liberal como partido incluye el permitir también que la gente elija sobre su propio cuerpo. Se me hace que definitivamente el Congreso de la Unión puede tener muchas atribuciones, pero la atribución acaba donde mi piel o la piel de las chicas comienza. Diputada, por favor. ¿Qué complicaciones tiene una madre adolescente? Por ejemplo, el control prenatal tardío. Y esto está ocasionando un elevado porcentaje de muerte en madres adolescentes. El riesgo de muerte incluso lo manejan los datos de madres de 15 años o más jóvenes es 60% mayor que las que se embarazan después de los 20 años. Tienen de 2 a 6 veces más probabilidades de tener un bebé de bajo peso al nacer que los bebés nacidos de madres mayores de 20 años. Normalmente tienen un parto por cesárea, porque la causa principal evidentemente es que todavía tienen una desproporción pélvica y no les permite tener un parto normal. Y esto también eleva el porcentaje de mortalidad infantil prenatal. Y por ello, la 62 legislatura, los grupos parlamentarios de todos los partidos políticos presentamos una iniciativa justamente para poder armonizar todos estos compromisos internacionales y cumplir con lo que marca el artículo 1 de nuestra Constitución General de la República. Es una iniciativa al Código Civil Federal para reformar el artículo justamente que determina que un matrimonio podrá ser a partir de los 18 años de edad. Este es un elemento que va a venir a abonar en toda esta problemática, porque así está establecido en los compromisos internacionales que México ha suscrito y es parte justamente de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, pues les agradezco muchísimo a los tres, gracias a las tres. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas. Por estar con nosotros, a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, gracias por dar la vuelta. Arriba los Pumas. Gracias a usted por vernos. Están nuestras vías de contacto apareciendo en su pantalla, el Facebook, el correo electrónico, la página del canal del Congreso. Escríbanos, sugieran los temas. Aquí los vamos discutiendo en Visión Universitaria. Gracias, muchas gracias por verlos. Hasta la próxima. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.